se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Estamos iniciando Observatorio, el primer programa del 2026 y lo iniciamos como hemos iniciado en los últimos meses con pues grandes noticias que nos han impactado y una de ellas pues nos la dio el fin de semana Estados Unidos cuando pues da a conocer que ejecutó un ataque militar en Venezuela, en Caracas, y capturó al presidente de este país, a Nicolás Maduro, quien pues gobernaba desde la muerte de Hugo Chávez en el 2013, 13 años. Febrero de 2013. 13 años estuvo en el poder y las fuerzas estadounidenses pues se lo llevaron junto con su esposa Cilia Flores. Ambos están acusados en Nueva York por terrorismo y narcotráfico, entre otros delitos considerados contra la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump aseguró que va a dirigir el país hasta que exista una transición y estabilidad. Fue parte de lo que señaló en esta conferencia de prensa el día sábado. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, pues ayer se condenaron la situación. La califican como un secuestro de Maduro y la primera dama y aseguraron que los elementos de seguridad presidencial fueron asesinados a sangre fría y pues las fotos que han empezado a circular en redes sociales pues muestran parte de esto que se está declarando, fotos impactantes las que se tienen, ¿no? La vicepresidenta Delcy Rodríguez va a quedar como encargada de la presidencia, es lo que se sabe. El día de hoy debería ella tomar protesta, también la información que se tiene a nivel pues internacional, la información ha estado fluyendo poco a poco sobre esta situación, pero antes de iniciar, bueno, presento a la maestra Ermelinda Rosado que nos está acompañando. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, nuestros compañeros que cada lunes nos, como dice la maestra Ileana tan bonito, nos hacen el favor de compartir con nosotros este espacio de reflexión. Pues les deseamos un buen año, plagado de salud y de momentos alegres con sus respectivas familias. La abogada Ileana Gómez. Buenos días, Anita, buenos días a la querida mesa. Feliz año y a quien nos hace el favor de escucharnos y vernos. Don Carlos, economista, Carlos Valladares. Muy buenos días, auditorio, amigos y amigas de la mesa. Y pues desearle lo mejor, no solo a los presentes, sino al auditorio y a la presidenta, Claudia Sheinbaum. No nos gustaría ver que se la llevan en un helicóptero. Carlos, pues a lo mejor no es la presidenta, sí, sino el expresidente, pero bueno. No, sería la presidenta. Pero bueno, en la mañana de este lunes, bueno, pues ya. Una de esas igual, ¿no? O sea, no nos gustaría ver eso, ¿no? Entonces, no. Estamos ante una situación muy delicada. Y después de la escena que hemos estado viendo desde el fin de semana, hay que hablar también de la situación de cómo está Venezuela con sus ciudadanos ante esta situación. Es un problema a los mexicanos. Autoridades estadounidenses pues trasladaron esta mañana a Nicolás Maduro y Cilia Flores, vestidos de reo, según las descripciones que hacen medios internacionales, esposados de pies y manos, hasta la corte donde tendrán pues su primera audiencia ante la justicia. Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en Estados Unidos. Vamos a escuchar qué fue lo que hace unos momentos dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre este tema. Ya hoy ya fija una postura pues más formal sobre la situación y esto fue lo que dijo. Respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo. Integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en los últimos meses hemos establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en 4 principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias,
para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista. Una reducción de 37% en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Cooperación sí, subordinación no, es lo que dice la presidenta. Así remató su posicionamiento hace apenas menos de media hora que dio a conocer hoy en la mañanera. Don Carlos, iniciamos con usted. Bueno, junto con ese posicionamiento hemos escuchado a líderes de otras naciones, amenazadas también, con un lenguaje que está fuera de contexto. Cuando digo que está fuera de contexto es porque estamos viendo que apelan a un orden internacional establecido desde la Segunda Guerra Mundial a través de mecanismos como la ONU. Y si ustedes recuerdan, antes de la ONU existió una sociedad de naciones que fue desaparecida precisamente porque no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué desapareció la Sociedad de Naciones? Entre otras cosas, por eso mismo la desaparecieron. No pudo evitar la Segunda Guerra Mundial, no tenía dientes para actuar y parar a los estados beligerantes, y otra, por el surgimiento de estados beligerantes, como eran Japón, Italia y no recuerdo cuál, Alemania. Por estos tres países que fueron señalados en ese momento, desaparecieron la Sociedad de Naciones. Hoy este criterio aplica exactamente para la ONU. Entonces están hablando con un lenguaje que corresponde a un tiempo en que se respetaron las formas. Ahora no. Ahora ya no. Ahora lo que deben de estar exigiendo nuestros gobernantes y los otros implicados, que son los otros líderes mundiales, es la desaparición de la ONU. O sea, ¿para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la Unión de Estados, la Organización de Estados Americanos? Existe. Claro, entonces son organismos ya totalmente caducos, son instituciones que le cuestan a todos los gobiernos del mundo, ya no son que tan no sirven para nada, y no es en esta ocasión, ya tiene rato que a la ONU se la brincan, y se la brincan precisamente estos estados que como en el pasado fueron beligerantes, señalados Alemania, Italia y Japón, recuerden que también hizo su imperio. Ahora esta organización está rebasada por el presidente norteamericano, por el gobierno de Estados Unidos, y no solo está rebasada porque yo se lo diga, sino porque él mismo lo ha expresado, que no está de acuerdo ya con la ONU. Claro, esa es su posición porque lo que él trae adentro es
brincarse precisamente el orden internacional establecido. ¿Por quién? Por ellos mismos, después de la Segunda Guerra Mundial. Por ellos mismos precisamente. Entonces vemos que salta por los aires todo el andamiaje que se hizo, que se creó a raíz de dos experiencias muy difíciles, muy duras para la humanidad, que fue la experiencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenemos ahora esta actuación. Y yo sinceramente, y lo externé en una entrevista que me hizo Roberto, no pensaba que llegara hasta ahí. ¿Qué puede estar abajo del agua de esto? Bueno, lo que puede estar debajo del agua, si se pasó por el arco del triunfo las peticiones de Rusia y de China, entonces lo que puede estar también ahí es un entendimiento, ya sea pactado o tácito. Déjame que yo haga lo que quiera aquí en América y tú haz lo que quieras en tu zona de influencia. Concretamente estamos hablando de Taiwán y de Ucrania. Taiwán para los chinos y Ucrania para que se quede la Unión Soviética, Rusia con esta parte. Pudiéramos estar entendiendo que eso se dé. Ya hicieron sus pronunciamientos también pidiendo la devolución de Maduro. No solo lo hizo Delcy Rodríguez, el actual pues responsable, o no sé. Solamente al principio. Sino también Rusia, también China ya pidieron que les regresen a Maduro a Venezuela. Ahora bien, la pregunta que también debemos de plantearnos es si realmente Venezuela generaba un problema de seguridad para los Estados Unidos. Un país, caray, del tercer mundo, que no tiene un poder bélico como lo tiene Estados Unidos, que no tiene un gran tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El 80% es por el Pacífico, el 20% por el Caribe, y de ese 20% del Caribe, pues ahí estaban metidos otros países también, Colombia entre otros. Nosotros también damos al Caribe, Guatemala, Honduras. El presidente entonces cualquier migaja directamente metido ahí en el... Cualquier migaja de esa proporción de 20% tiene Venezuela. Entonces, ¿es por ahí? No creo que sea por ahí. De hecho... No está claro por dónde de es. hecho, México manda más, quizá. Bueno, ¿por qué entonces Venezuela? Porque Venezuela, todos sabemos que es la primera reserva de petróleo del planeta. Y pocos saben, pero es la segunda productora de oro a nivel mundial, en momentos en que se tambalea el imperio y que el dólar se ha ido devaluando. El año pasado cerró con una devaluación como del 8%, no con relación a México. Esta moneda se mide con relación a una cesta de divisas, a 6 divisas. Entonces, diario su espejo es cómo se están comportando esas monedas de países muy poderosos. Entonces, se tiene un problema interno, desde hace años se viene acumulando, y no solo tienen el decaimiento del dólar, sino tienen una deuda que ya supera los 30 billones de dólares. No tienen ni para pagar los compromisos que han adquirido vía los bonos. Entonces, parte de la explicación de los aranceles de Trump es hacerse de dinero de sus propios ciudadanos para pagar los compromisos que se le van venciendo. Bueno, F acaba de decir, perdón Carlos, acaba de subir F, que Trump exige a Delcy Rodríguez, entrecomillado, acceso total a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole. Además envía avisos a otros países latinoamericanos o a territorios que quieren anexionarse por una cuestión de, entrecomillado, seguridad nacional. Seguridad nacional de ellos. Sí, claro. Pues sí, claro, él es el que está hablando. En contra de la seguridad nacional de nosotros. Quiere revivir el América para los americanos, ¿no? Sí, nada más que cuando se crea la doctrina Monroe, 1830 aproximadamente, cuando se crea esto, era con una mentalidad o ideología siguiente, que Estados Unidos decía no se vuelvan a meter las potencias europeas a conquistar
territorios americanos. De acuerdo, ya no lo hacen las europeas. Pero respeten este territorio como lo respeto yo. No, la doctrina Monroe 2.0 está alterada ahora porque los europeos no se meten, pero sí se mete Estados Unidos. Y no es la primera vez que interviene un país. Estados Unidos lleva alrededor de 100 intervenciones ya. Y lo más grave de estas intervenciones es que no traen ni prosperidad ni paz a sus pueblos, no traen desarrollo. No se trata de eso, precisamente. Precisamente. Bueno, esa es la justificación. Claro, ¿por qué no ha intervenido, por ejemplo, Costa Rica, Nicaragua, no? Está en la lista seguramente. Sí, pero ¿por qué no ¿Pero qué le primero podría Nicaragua, hacer no? económicamente Bananas. ¿Desde cuándo Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua? ¿Desde cuándo, no? ¿Y por qué no primero Nicaragua? No es un decir. Bueno, entonces tenemos que, si nos hiciéramos la pregunta, ¿va a resolver esto un problema de seguridad de los Estados Unidos? Era realmente Vamos a ver que disminuya la drogadicción en Estados Unidos. Claro que no. ¿Lo podemos medir? ¿Podemos preguntar No, cuánta pero por gente supuesto que no. muere hoy en Estados Unidos Como tú dijiste, Carlos, por drogas y cuántas van a como morir tú dentro de un mes, dijiste, dentro de 2 meses? en realidad el interés es económico, porque lo primero que tendría que hacer Estados Unidos es resolver sus problemas internos que tiene de drogadicción, de tráfico de armas. Es como que los demás países le digan, bueno, Estados Unidos, tú como no controlas tu tráfico de armas y todas nos las envían para acá, ¿te vamos a invadir o te vamos a ir a detener? Exactamente, presidente? te vamos a ir a La detener inversa, ¿no? porque no controlas el tráfico de armas hacia aquí y no controlas no solo el tráfico de armas, sino no controlas a tu ejército que sigue invadiendo países. Entonces, bien, quiero nada más decirles también lo siguiente. Estados Unidos tiene un problema de hegemonía y estas acciones que está tomando y que anuncia que va a tomar contra varios países, México en la lista, Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán, Ya estuvo amenazó un a conflicto, Irán. ¿no? Ya hubo un conflicto por Irán tiene ahí unos movimientos que se están dando ahí en las calles, abanicados, dicen, por Estados Unidos, según han declarado las autoridades iraníes, y por Londres. Como no pudieron decapitar al gobierno en el mes de junio del año pasado, le están empujando debajo del agua movimientos en las calles, como nos quisieron hacer aquí también ahora con aquella imagen del sombrerito, de la calaverita. ¿Cómo le llaman? One Piece. ¿Ok? Entonces empujan y están abanicando esto en Irán y ya lo denunció el gobierno iraní, pues ya lo amenazó, dijo Donald Trump, que si reprimen a la gente que sale a las calles, él va a entrar a Irán. Bueno. Por eso se ganó el mote del Bocón de Oro. Uh-huh. Así algunos grupos así le dicen, el Bocón de Oro. Sí. Bueno, Vamos a una pausa y continuamos, maestra Rolina. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NCS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Estamos en el observatorio, maestra Ermelinda Rosado. Bueno, muy interesante los comentarios de Carlos, y eso me trae a la memoria que se encuentran, que en este momento que está pasando esta situación en Venezuela, encontraron también un país convulsionado. O sea, encontraron también un país que clama por comida, que clama por trabajo, que clama por muchas cosas. Sí, por un gobierno. En la época de autoritario, Carlos Andrés dictatorial. Pérez, en su primer periodo, porque Carlos Andrés tuvo 2 periodos, un periodo que podemos decir que fue un periodo bueno, se decía el boom petrolero y lo comparaban con otros países. Y bueno, se veía abundancia, carreteras, que acá, y él logró tener un liderazgo a nivel internacional y ahí se fueron. En su segundo periodo
ya no pudo consolidarse económicamente. El caso de aquí de México con López Portillo. Tuvo que tomar medidas. El petróleo no iba bien, pero empiezan a buscar las formas de socavarte. Entonces él empieza a tomar medidas económicas muy fuertes y encuentra el repudio ya del pueblo con esas medidas. Claro. Y subió la gasolina y el Fondo empezaron Monetario todo. Internacional. Y luego pues lo acusan de corrupción y lo acusan de malversación de fondos y etcétera, etcétera. Y fue que ante esto que estaba pasando, ante esta inconformidad, empieza a aparecer la figura de Chávez, con un discurso como el que conocemos, Pues sí. Primero los pobres y esto y el otro, entonces empezó Y luego el pajarito. No, ese no fue Ese Chávez. no ese fue Maduro. Ese no fue Chávez, Entonces empieza él a tener cierta presencia entre la población que se encontraba sin trabajo, con una carestía, Sí, el etcétera, discurso que etcétera, esperan. etcétera. Entonces, pero desafortunadamente el discurso nada más fueron palabras. Muy alejado de Porque las cuando intenciones. él llega al poder, sus expropiaciones fueron terribles. Y no eran expropiaciones. Esa es otra de las molestias de Estados Unidos. Y no fueron expropiaciones serias por causa de utilidad pública, sino que la historia registra cuando él sale a caminar por las calles y pregunta, ¿de qué es ese edificio? Pues hay una joyería y eso. Expropialo. Y salía, ¿y de quién es ese? O sea, ese tipo de expropiaciones que perjudicaban mucho. Luego el control de los alimentos, él empezó al control de los alimentos, los anaqueles vacíos. O sea, que hay un descontento durante, ¿cuántos años gobernó? 14, ¿no? Pero es que el imperio produce eso. Por eso, lo 14 provoca. años que empezó la fuga de cerebros. Aquí le hicieron una jugarreta financiera a López Portillo y tuvimos que devaluar. Se le hicieron de volada. ¿Y qué hicimos? Nos endeudamos. De esa manera estamos pague y pague intereses y le sale gratis el petróleo a ellos. Y El que entonces, encontramos y pues, empieza la gente a buscar otras opciones, Dan la vuelta. empiezan a salir, empiezan a ir a otros países, empiezan a acomodarse por otros lados, sus propiedades. En una ocasión vi hace tiempo un documental de unas familias que durante 26 años o no sé cuántos años trabajaron sus fincas, eran hortalizas y esto, y un buen día los trabajadores le llaman al dueño y le dicen, señor, nos están quitando los tractores, nos están quitando las bombas, nos están quitando esto. Y le hacen una entrevista y entonces dice, fueron 26 años de trabajo que mi familia esto y, o sea, ese tipo de situaciones que les quitaron a los que detentaban sus propiedades, pero no se vio mejoría porque se los quitaron y a los que se lo dieron no lo supieron trabajar. Y luego le dio al ejército, le dio poder. Ya han ido de mal ¿Y en dónde peor. he oído eso? Ay, le dio Ya han ido de Ay, mal qué en miedo. peor. El famoso expropiese. Le dio poder al ejército y todo. Entonces, en este momento, pues muere Chávez y viene este otro que era líder, ¿no? Era un líder camionero, líder. Sí, pero estaba junto a él. Por eso era tenía un liderazgo, ¿no? De camiones o de trenes, de algo. Tenía un liderazgo y pues ya lleva 10 años, ¿no? ¿Cuántos lleva? 13, ¿no? 13 cumpliría. 12. Y está viendo los 12, pajaritos que le poco, llaman poco, y por las un florecitas que le cierran el ojo y todo. Entonces, no ha habido una mejoría en la No, sociedad. al contrario, han ido para atrás. Si no, no ha habido mejorías, y ese es el populismo. Y manifestaciones, ¿cuántas manifestaciones no le han hecho a él? Y las elecciones que se ha robado. Los órganos electorales vengan para acá y el poder ¿Dónde he oído eso? y el poder judicial metió a sus ministros. Usted está hablando de... ¿Dónde está hablando? Venezuela, ¿o de dónde está No, hablando no, usted? Yo estoy hablando de ¿O de Venezuela. México? Yo estoy hablando de Venezuela. pues, Venezuela. Venezuela querida, porque pues Venezuela era... Qué pues, bueno que lo aclaró, porque ya había mucha coincidencia. era un destino turístico muy apreciado. Sabíamos eso. O sea, Muy yo apreciado ya por los me está dando cruceros, miedo. muy apreciado por los turistas, Venezuela, y vemos, entonces, la situación de Venezuela no es buena.
no es buena. Tú platicas con un agente venezolano que ya vive por acá y te cuenta las y hay varios por ¿Por qué acá, llegó hasta acá? por qué llegaron hasta acá y etcétera, etcétera. Entonces, No les va a ir mejor. En Campeche definitivamente. no le está yendo mejor que en Campeche. Ya vemos mucha gente de Venezuela, de Nada más les Colombia. recuerdo que Yucatán hay más de 1,000 venezolanos, Pero- es la cifra más aproximadamente que estaban dando este fin de semana, que Yo nada salieron a más les manifestarse recuerdo en Yucatán. que si no tienen ustedes suficientes con 300 años de colonia de estos países de América, 300 años de coloniaje, y otro coloniaje encubierto es el que hemos padecido desde que se liberaron estos países. Entonces, esa independencia A que ver, nosotros... Carlos, hay que estás confundido. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con lo que hizo Estados Unidos, con lo que hizo Trump. No, Pero tampoco definitivamente. estoy de acuerdo. Liberación. No, muy Pero equivocado. encontró tierra fértil. ¿Quién, Carlos o...? No. Dios mío, hoy estamos. Y quiero terminar con esto. No tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Definitivamente no tiene derecho. Así es, Ya, ninguno. ya no hay derecho. Como diría aquel, ¿a cuenta de qué? Claro. Va a ser... A cuenta de lo ¿a que es... cuenta de qué? De lo que esbozó Pero Platón en Georgias. Porque desafortunadamente tú lo la que situación es mala. Claro, porque tú lo primero que tienes que hacer es limpiar tu casa. ¿Cómo que te vas a otro lado que porque está mal? ¿Y tu casa qué? Si tu casa está peor. Esa ¿no? famosa Guaira, el puerto de la Guaira, Mire. ahí llegaban los cruceros más elegantes del mundo porque Venezuela era un punto, Caracas era un punto turístico muy apreciado y todo, pero está. Claro, no tiene ningún derecho Trump a hacer lo que hizo. Pero es que Por ya no hay supuesto que derecho. no. Pero por supuesto No que podemos seguir hablando en el el pasado. aunque el gobierno esté muy mal, porque en realidad Saltó por los quienes te lo aires el pueden derecho decir, internacional. Sí, quien te lo Es puede- más, viola su propia constitución. Por supuesto. Y todo mal en su proceder, porque aunque el gobierno esté muy mal, tengan a un dictador, por lo que tienen que resolverlo son ellos. Son ellos. Y fíjense, voy a leer un documento que escribió el senador Bernie Sanders. Es una radiografía de lo que ¿De qué dice nacionalidad, Donald Trump, perdón, Homero? estadounidense. Sí, incluso se le menciona como candidato en algunas Dice, para la Donald presidencia. Trump ha vuelto a mostrar su desprecio por la Constitución y el Estado de Derecho. El presidente de Estados Unidos, y pone con mayúsculas, no tiene el derecho de llevar unilateralmente a este país a la guerra, ni siquiera contra un dictador corrupto y brutal como Maduro. Estados Unidos no tiene derecho, como afirmó Trump esta mañana, de dirigir, entre comillas, Venezuela. El Congreso debe aprobar de inmediato una resolución de poderes de guerra para poner fin a esta operación militar ilegal y reafirmar sus responsabilidades constitucionales. El ataque de Trump contra Venezuela hará que Estados Unidos y el mundo sean menos seguros. Esta descarada violación del derecho internacional da luz verde a cualquier nación del planeta que desea atacar a otro país para apoderarse de sus recursos o cambiar su gobierno. Esta es la lógica horrible de la fuerza que Putin utilizó para justificar su brutal ataque contra Ucrania. Falso. Trump y su administración han dicho con frecuencia que quieren revivir la doctrina Monroe. Bueno, ya estamos viendo de qué lado está Carlos, ¿no? 2.0. Cuando es Rusia y China está de acuerdo, cuando es Rusia Estados fue Unidos. atacada. Ahí está por Estados Dios Unidos. mío, Dios mío. Rusia fue atacada por Estados Unidos, bajo el agua. Me están dando Vía me está dando Ucrania. la razón. Vía Ucrania. Ahí está, me está dando la razón. Trump y su administración han dicho con frecuencia que quieren revivir la doctrina Monroe, afirmando que Estados Unidos tiene el derecho de dominar los asuntos del hemisferio. Han hablado abiertamente de controlar la reserva del petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo. Esto es imperialismo puro. Evoca los capítulos más oscuros de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, que han dejado un legado terrible. Debe y será condenado por el mundo democrático. Trump hizo campaña para la presidencia con una plataforma de Estados Unidos primero. Afirmó ser el candidato de la paz, en un momento en que el 60% de los estadounidenses vive de cheque en cheque, cuando nuestro sistema de salud se está derrumbando, cuando la gente no puede pagar una vivienda y cuando la inteligencia artificial amenaza a millones de empleos. Es hora de que el presidente se concentre en la crisis que enfrenta este país
y ponga fin a este aventurismo militar en el extranjero. Trump está fracasando en su trabajo de dirigir Estados Unidos. No debería estar tratando de dirigir Venezuela. Muy bueno. Interesante. Sí, está muy bueno. Muy buena Interesante, reflexión. con profundidad. Sí, ahí está el asunto. No está, por supuesto que es condenable lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, pero también es cierto que lo que está viviendo Venezuela No está es fácil. un infierno, no está fácil. La Y gente. es lo mismo que vive México y todos los países que están colonizados Conste por que ellos. tú dijiste lo de México y luego no vayas a decir Exacto, que, sí. luego no vayas a Sí, decir que no. A lo ver, dijiste. nosotros somos un país subdesarrollado, está claro. Fíjate, Ahí te ha dicho lo bueno, ¿y eso? estaba tan bien económicamente Venezuela Grave en eso que dijo Carlos. hace Queda algunos acá, años. Aparte. Porque, mírate, Grábalo bien. México es un país subdesarrollado. no dijiste eso, no dijiste. anterior. Lo Nosotros estamos anterior, mal, lo Que anterior. claro las que estamos mejores mal. carreteras. ¿Quién gobierna? ¿Quién ¿Quién gobierna? gobierna? Ha gobernado muchos otros partidos, no solo este, ¿eh? Y se recibió a este país. Ya de le cabeza. focaliza. la vuelta. Este país de le dio cabeza. la Las vuelta, le dio la mejores vuelta. carreteras, las mejores construcciones, los edificios, los rascacielos, la educación, era una de las mejores de América Latina. O sea, en el momento Ahora están en bueno, China, maestra. en el momento bueno de Las Venezuela, mejores carreteras, edificios, las ciudades mejores están en China. carreteras, los edificios y la educación era venezolana. Y bueno, me gustaría también hacerles un comentario. Fíjese bien. No le ha dado chance, Ileana. No, está bien, está Todo- bien. todos está los, bien, está bien. todos Es los- su- es yo su les, tema. les he dicho en este programa en algunas ocasiones anteriores que todos los caminos conducen a Roma, decían en el pasado, ahora todos los caminos Si no, conducen pregunta a a la Noroña. China. Entonces, una de las motivaciones que tiene Donald Trump para meterse allí es precisamente su coco, que es China. China tiene cuantiosísimas inversiones en Venezuela. Ahora, ¿cuál es la reflexión de esto? ¿Por qué Estados Unidos no compite con China de otra manera? ¿Por qué tiene que ser la vía armada? Cuando China se ha metido no solo en otros países o Culturalmente continentes, ha estado. sino aquí, es porque ofrece mejores términos de negociación para que le vendan su petróleo o su No son o su bélicos, níquel. no hay Claro, bélicos. en China ha paz. sido más inteligente. Claro. Mientras Estados Unidos te quiere invadir Y con además armas. calladitos. Te quiere calladitos. invadir, Con te armas. amenaza y si no, fírmale aquí al FMI, que son ellos, ¿correcto? Este acuerdo donde te vas a apretar el cinturón, salen a decir los gobernantes al otro día, hay que hacer el esfuerzo, hay que apretarnos el cinturón. No les ¿Dónde hemos ¿Dónde lo oí escuchado también? eso? No ¿Dónde les- lo escuchamos cada Sí. enero, ¿no? Sí. Cada enero. Entonces los acuerdos que propone China de comerciales son ventajosos franciscana. y es donde Está han con todo, Carlos, oye. es Con para todo. que ambas partes hagan negocio, no de manera unilateral. Pero miren nada más inmediatamente las huellas digitales de lo que se hizo en Venezuela. El sábado mismo, cuando Trump convoca una rueda de prensa en la Casa Blanca y dar parte de los sucesos, ahí mismo dice que ya va a empezar las empresas petroleras a hacer negocios en Venezuela. Inmediatamente. Más descarado no pudo ser. Inmediatamente más descarado no pudo ser, ¿no? Y luego amenazó velada, bueno, no veladamente, viene- amenazó a todo mundo. a la vicepresidenta. Bueno, de ahí viene la serie de preguntas y respuestas, y entre otras, alguien se atreve a decirle que qué va a pasar con el petróleo, con las inversiones que tiene ahí China en Venezuela y Rusia, y le dice, ahora les vamos a vender más, porque actualmente no se está produciendo lo suficiente. Está muy descuidado ahí el El andamiaje negocio, su negocio. petrolero, hay que hacer más inversiones. Entonces, que no se preocupen, ahora les vamos a vender más. Entonces, queda claro que en esa intervención, en lugar de que hable de que el gobierno estaba mal, de que ya fue movido porque no practican la democracia, que son dictadores, que está mal el pueblo, no, Habla de lo que le importa. inmediatamente dijo, ahora vamos a hacer El muchos interés es negocios en económico. Venezuela. Sí, es el interés Ah, económico, Ok, clarísimo. y otra cosa que les quiero decir, bien importante, que casi no se menciona, es que dijo, fíjense bien, vamos armando el rompecabezas, él dijo el mismo sábado que la decisión la había tomado 4 días antes. Es decir, las condiciones atmosféricas no estaban óptimas, pero anoche estaban perfectas, dijo.
Y si ustedes retroceden 4 días antes, nos da 30 de diciembre. Ese mismo día terminaba su visita a Washington, Benjamín Netanyahu. No a Washington, perdón, a Mar-a-Lago, a la residencia de Donald Trump. De la Florida. Sí. Entonces, se los pongo para que vayan armando su rompecabezas. Terminando de estar en Mar-a-Lago con Trump, Trump ya tenía la decisión. Bueno, qué casualidad. Pero la misma casualidad se da cuando no le aprobaban el presupuesto. ¿Se acuerdan que entró en paro el gobierno y que no le aprobaban el presupuesto? Sí. Bueno, llegó por esas fechas Netanyahu y 2 días después fue aprobado el presupuesto. Hay sus valores claro, entendidos, también fueron a bombardear Irán. Entonces, son coincidencias así medias, no hay coincidencias. Medias importantes, pero no hay coincidencias. No, en esto no hay ninguna coincidencia. Ahora bien, acuérdense bien ustedes, y esto lo saben muy bien los abogados, que cuando se da un suceso, un criminal o algo así, se apunta en las investigaciones hacia 2 puntos: a quién afectó y a quién benefició. Claro. ¿Quién sale beneficiado de la intervención que hizo Estados Unidos? Las petroleras. ¿Quiénes son los dueños de esas petroleras? Bueno, ya sacaron la cabeza en Europa porque hace unas horas estaban anunciando que no solo Chevron y Exxon, que dijo ya Donald Trump que van a entrar a Venezuela, que son descendientes estas 2 empresas de la Standard Oil de New Jersey, que son de John D. Rockefeller en su origen, ¿correcto? Entonces, aguas, ¿quiénes son los beneficiarios? Pero ya sacaron la cabeza también en Europa y dijeron, sí, nosotros también tenemos participación. Y ya hoy en la mañana anuncian que viene British Petroleum, donde tiene metida el dinero por la nobleza inglesa, y la Shell, que es una inversión anglosajona, es de participación mayoritaria holandesa y inglesa también. Entonces ahí ven a Londres nuevamente metido, ¿no? Ahí se va a meter. Bueno, ya está metidísimo, ¿no? La marca de las gasolineras que hay. Sí. Nada más que ahora esa gasolina que ustedes ven mexicanos que dicen BP, claro, se las debemos a Felipe Calderón, pero el dinero va a dar a... Ahora sí. Bueno, ahora sí van a tener esos son los gobiernos que les gustan a ellos. Los entreguistas. Los entreguistas, pero van a tener que buscar una mejoría para el pueblo. Tienen que buscar la manera de cómo van a mejorar. Pues lo que pasa es que este tema es muy controversial y la verdad, más que opinar, tenemos solamente que observar. Reflexión. Claro. No podemos hacer nada. No es que no podamos hacer nada, simple y sencillamente no tenemos el pulso real. Esto todavía se está gestando y se está llevando a cabo una serie de acciones que vamos a ver. ¿Qué pasa? O sea, a mí en lo personal, que estamos viendo las noticias, que estamos viendo, vemos de un lado y de otro las opiniones. Por un lado, ¿no? Hay movimientos donde apoyan lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque obviamente están... y muchos venezolanos diciendo, no hables si no eres venezolano, porque tú no has pasado, tú no has vivido, tú no has sentido lo que es tener hambre, lo que es tener, lo que hemos tenido que vivir 26 años con esta dictadura. Inseguridad. Claro. O sea, pero todo lo que... Bueno, Carlos, calles, o sea, por eso, tú ya hablaste, déjame hablar. Vale. Simple y sencillamente lo que yo te estoy diciendo, no estoy ni a favor ni en contra, como lo dijo Homero. Yo solamente estoy diciendo lo que la gente viene reflexionando. Por un lado, también te tengo que decir, soy abogada, y de ese lado digo, bueno, no se cumplió con el derecho, no se cumplió con el proceso que tenía que tener un presidente, que tiene que pedir permiso para el Congreso para hacer esta intervención con una justificación, protocolo justo, todo lo que se tenía que hacer. Además, como abogada, obviamente que estoy a favor de la integración de las Naciones Unidas. Justificación que se iba a filtrar la información. Exacto, sí. Entonces, que por un lado esto, pero del otro lado te dices, bueno, sí, tú muy internacionalista, muy de valores, muy de derecho, pero no estás viviendo lo que se ha vivido. No has sentido lo que siente. Te lo digo a ti, Puerta, para que lo escuches. Y por otra parte,
yo como mexicana, yo como ciudadana, lo que puedo percibir es chinga. Cuando ves que lo que... Las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Dices, bueno... ¿Que lo deje a tu puerta o ir a tu ventana? Exacto. ¿Por qué? Porque con toda la desfachatez del mundo, a quien no le importe lo que decía este senador, muy bien dicho, la reflexión, muy bien redactado y comentado, pues con toda la libertad del mundo, no me gusta, me meto, no me parece, me gusta lo que tienes, me gusta tu ropa, me la pongo, te la robo. ¿Con qué? Con cualquier justificación, empezando porque yo tengo más poder, porque tengo más herramientas e instrumentos. En este caso, súper descarado, ¿no? Pues claro. Vamos a gobernar, y digo, vamos a gobernar Venezuela. Y que estamos, y también por el otro lado, estamos viendo los intereses económicos, porque nadie se mete a un país porque sí, porque está muy bonito, porque hay muchos más. Por los venezolanos, preocupación por los venezolanos. Ajá, y por su democracia. No, o sea, ¿qué hay ahí? Y también dicen muchos venezolanos, bueno, pues es que nuestro petróleo se lo ha robado a todo el mundo también. Y lo preferimos que no lo roben ahora, pero tener más la libertad y tener con qué comer y tener seguridad. Entonces, son una serie de opiniones y de reflexiones de un lado del otro que me parece que nosotros solamente tenemos que observar, como buen observatorio que somos, observar y reflexionar y ver qué caminos va a llevar, porque esto no sabemos si es bueno, como que malo, de beneficio, no beneficio. Eso se va construyendo la historia poco a poco y veremos las consecuencias de este acto. Ahora bien, como dice, veremos qué va a suceder en los próximos días. No es lo mismo decapitar a la cabeza del gobierno que adueñarse de Venezuela. Ahora porque también vemos que están todavía la gente y le reconoce a Estados Unidos la permanencia a la vicepresidenta y a la vicepresidenta para una transición. Yo vi manifestaciones por todo Venezuela, pero de miles de millares de gente defendiendo a Maduro. Defendiendo a Maduro. En sus palabras. Porque también dentro de las manifestaciones que tenemos oportunidad de ver por la diversificación y la tecnología y todo, ha habido grupos de manifestantes en el extranjero que están en contra de este proceso. Y se supone que ellos salieron huyendo de la miseria y buscando... Que están en Florida, como también hemos visto protestas en la Ciudad de México donde ninguno era venezolano. O sea, hay de todo en la viña del Señor. Ahora son tres escenarios. Yo creo que hay que ser muy prudentes para... Vamos a ver qué va a suceder. ¿Cómo va a actuar la vicepresidenta que a las 12 del día, ¿no? Ya le dan su nombramiento, ya toma... ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo va ella a gobernar? Lo vimos, sigue la misma línea. Ya lo vimos, va a ser lo que... Número uno. Va a ser lo que Estados Unidos le diga. Bueno, número dos, es que eso también la premio Nobel. Para esperar. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo ya va lo digo, la premio Nobel. Y número tres, la premio Nobel no hace nada sin el imperio. ¿Cómo van a mejorar inmediatamente la economía? ¿Cómo van a empezar de nueva cuenta a apoyar al pueblo? Está pidiendo que asuma la presidencia el que ganó la elección con Maduro, que compitió. Ella está pidiendo que asuma él la presidencia. Ahora, que él le había pedido que ella sea la vicepresidenta. Ahora, el mundo entero... Claro. El mundo entero desea saber cómo van a mejorar, cómo se va a acabar el hambre, cómo va a acabarse la inflación, cómo la gente va a tener acceso. Con ellos mismos y preocupándose por ellos mismos. Porque el anglosajón no se va a venir a preocupar por nosotros. Porque dice Carlos una cosa y miles de venezolanos manifestan a favor de Maduro. Sí, nada más que el gobierno sigue siendo de Maduro. Claro. Y entonces obligan a la gente a salir. Lo sabemos, aquí ocurre. O sea, no es nuevo. Eso es una hipótesis. Los presos políticos también. ¿Qué va a pasar con los presos políticos? Es como que digas que en Cuba les va muy bien a los no es cierto. Vas a La Habana y ahí ves a la gente haciendo fila, la realidad que se está muriendo de hambre, los edificios se están cayendo. Y obviamente le dicen, oigan, hay que salir a apoyar al gobierno. O salen, y tienen que salir todos obligados. Hoy sí ya se está viendo el flagelo de la pobreza, del hambre. No, hoy sí ya tiene tiempísimo que se ve. Pero hoy sí ya está. Y Venezuela es otro. Ni los turistas quieren ir porque no hay agua, no hay luz. No sé, hay agua, maestra, pero desde que tú llegas al aeropuerto, no hay agua. Lo primero que te dicen es, no tomen el agua de las llaves porque está contaminada, compre su agua purificada y cada
botellita de agua purificada. Imagínate, te bañas y se te pudre. Te cuesta 25 pesos, 30 pesos cada botellita de medio litro, o sea, te gastas una buena lana nada más con Mejor hay que visitar lo nuestro, todo lo que tenemos. Así es. Pasear por los ríos que tenemos tan bonitos. Aquí en Candelaria, por ejemplo. En Champotón, el río hermoso. Mejor hay que visitar lo nuestro. Y ya que nos está costando, hay que subirnos al Tren Maya. Así es. Vamos a una pausa. Bueno el viaje. Vamos a una pausa. La verdad que No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Pues estaba... Vamos a continuar precisamente con el tema del exrector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Antonio N. ahora, ¿no? Detenido la noche del martes en Calquini. Pues pasó Año Nuevo, ya detenido. Muy lamentable que sucedan estas cosas y deben investigar perfectamente bien y a los que han señalado deben de defenderse. Muy lamentable porque es una universidad de prestigio y aparte de eso tiene problemas de dinero. Constantemente oímos que los jubilados pues siguen arrastrando ese problema. Siguen arrastrando y entonces escuchamos y nos enteramos de estas situaciones y bueno, la expresión es que muy lamentable que pasen estas cosas y los señalados se tienen que defender. Porque por otro escenario hablan de que ellos fueron mandados a que hicieran estos tipos de situaciones. Especulado y uso indebido de atribuciones. Hablan 96 millones de pesos. Fíjate, se dice fácil, pero son 96 millones. Es muchísimo dinero para una universidad. Por supuesto, por eso las manifestaciones y las quejas y todos los jubilados y pensionados que les dejaron de pagar. No sé si ya se regularizó, pero sí, varios meses estuvieron sin cobrar. Por eso decían cuando llegó esta Sandra Lafón que la quitaron de la Semavi, se le había ganado la rifa del tigre, ¿no? Y la vimos, qué necesidad, la vimos brincando por una ventana para escapar de la protesta, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente la UNACAR estuvo involucrada también en la estafa maestra. ¿Cómo? El anterior rector a estuvo involucrado porque les dieron contratos que finalmente fueron contratos que nada más se hicieron de los recursos, pero no se hizo nada, y luego cuando vino el problema, pues tuvieron que devolver dinero a la universidad, al rector, bueno, lo premiaron, al exrector lo premiaron, lo inhabilitaron 20 años, pero pues dices, bueno, y a bueno, pues también lo venían acusando de que había desviado recursos y que había hecho mal uso de los fondos de la universidad. ¿Y en qué desencadenó? Pues en lo que está viviendo la Universidad Autónoma del Carmen, ¿no? En la situación económica que actualmente tiene, es una situación económica muy preocupante porque la Universidad de Carmen llegó a tener muchos recursos, llegó incluso a tener un lugar ahí para albergarte. Y además tiene una plantilla muy reconocida. Muy reconocida, un prestigio de maestros. Muy importante, pero bueno, cuando abundan los recursos también hay gente que empieza a desviarlos, ¿no? Y pues esperamos que se haga. O que le mandan un mensaje que hay que apoyar aquí y allá. Justicia, pero con los antecedentes que hemos visto que la gente que desvía así varios millones, pues con 400,000 pesos sale libre, y lo que desvían poquito, pues tienen que pagarlo todo, ¿no? Uh-huh. Para que dejen la cárcel. Entonces, muy lamentable. Así es. Muy lamentable, muy preocupante. Y preocupante porque porque en realidad se le da en la torre a una institución de prestigio, que debiera estarse hablando de su prestigio académico, de sus logros académicos, de certificaciones, ¿no? De gente que egresa de ahí muy valiosa con trabajo y todo, pero estamos hablando desde hace tiempo de los problemas que tienen que ver con el desvío de recursos y corruptelas en una institución académica. Como dice muy la maestra, importante. esperemos que no sea solamente este personaje, sino que se hagan los procedimientos, las revisiones, los análisis, los dictámenes, lo que se tenga que hacer, la integración de carpetas contra quienes se tenga que seguir
el curso legal. Que no se queden callados. Porque la impunidad es lo que hace posible que se siga confiando todos y cada uno de los funcionarios y servidores públicos que están en un lugar donde es factible y posible movimiento de dinero. Entonces, pues yo lo hago, no pasa nada, pues le seguimos. Y viene el que sigue, y todo esto va en detrimento ¿de qué? De las instituciones, instituciones que deben de estar, como bien dijeron, pues en las miras de progresar, de estar en una mejor circunstancia, situaciones y de posicionamiento. Apoyo. Entonces, que no sea solamente esa única institución, porque hemos hablado y se ha escuchado sobre muchos desvíos de recursos de muchos lugares, no solamente de la UNACAR, sino de otros. Y de gente de otras por eso, de otras instituciones que acosan y todo. Y no vemos nada. Entonces también es un llamado a la Fiscalía Anticorrupción a ver qué tanto está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque no solamente es integrar carpetas y al vapor. ¿Qué consecuencias hay de esas carpetas? Porque aquí lo que hay que aplaudirle no es lo que llega a un juzgado, sino la consecuencia de esa carpeta y de ese juzgado, que si salgan sentencias favorables en beneficio del cuidado de los bienes y dineros del Estado. Claro. Recordemos que Entonces, y eso no lo estamos viendo. Claro, y recordemos que esa misma fiscalía nos dijo en alguna ocasión que ya tenían hasta las carpetas listas y bien integradas con orden de aprehensión de los exconsejeros. Por ejemplo, ya se me había olvidado. Claro, porque le apostamos al olvido. Así somos, ¿no? Y hablamos de eso, pero hablamos de muchas otras cosas más. Y no vemos claro. Ya estamos, ¿qué? En el casi 5º año, ¿no? Sí, vamos a entrar. 5º. Y no vemos claro. Ya estamos en el 5º. Ya estamos en el 5º. Ya estamos en el 5º. Bueno, y la Fiscalía Anticorrupción que dice que no tiene dinero, que está pidiendo que le otorguen más recursos para tener personal. Bueno, pues si los casos que tiene no los termina, pues no los termina porque no tiene recursos. Y entonces, porque para hacer, por ejemplo, un dictamen contable, tú necesitas un despacho, un cuerpo de profesionales especialistas en ese tema. Y si no tienes con qué, no solamente hacer acuerdos, es realmente un equipo multidisciplinario o contratar a despachos muy especializados para que te puedan hacer un diagnóstico de qué es lo que es. Tiene local propio, ¿no? Para empezar. Pero eso no sería problema. Claro. Lo que sí es problema es tener el personal y los recursos para poder hacer la integración de las carpetas para que pueda trabajar. Sí, claro. Esa es la verdad. Sí, de acuerdo. Don Carlos, ¿quiere concluir con el tema? Ya bastante he hablado en este momento, en breves minutos, por mis compañeros y compañeras. Si acaso decir que es una cosa sumamente penosa, vergonzosa, ¿no? Triste para una familia, para un rector. Sí. O sea, bueno, ¿y qué es el segundo rector? Penoso y vergonzoso. Sí, cómo no. Bueno, es el segundo que deciden, ¿no? Pues no sabemos los anteriores que hicieron, ¿no? Claro, estamos hablando de que agarraron con las manos en la masa. Así es. ¿Eso es cuándo? ¿Es cuánto? Bueno, pues concluimos este lunes con el observatorio y a ver qué nos espera la próxima semana. Cosas buenas. Nos van a traer los reyes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula 97.3 FM.